para autores, que esto sería, por ejemplo, para libros, categorías, colecciones de CD, registros, dietas, colecciones de DVD, también podría tener aquí colecciones de DVD, ¿vale? Registros de ejercicio, inventario doméstico, inversiones, biblioteca, película miniatura, fotografías, plantas y recetas de cocina. ¿De acuerdo? Que aquí tendrías pues todo. ¿Eh? ¿Vale? Yo de momento voy a hacer clic en negocios, por ejemplo, y me voy a ir a contactos mismo, que parece una base de datos sencillita, ¿de acuerdo? Y aquí, en contactos, nosotros tenemos ya, podemos seleccionar esta base de datos del asistente, podríamos haber seleccionado otra. Ya tenemos seleccionada la categoría, tenemos seleccionada la base de datos que queremos, la tabla que queremos, que en este caso es contactos, y aquí tenemos los campos disponibles. Estos campos no se van a usar ninguno, solamente se van a usar los que metamos aquí. Y podemos meter todos los campos pulsando aquí, clic, y se nos pasa todo de aquí a aquí. Pero si nos arrepentimos y no queremos meter tantos campos porque no necesitamos cosas como, por ejemplo, el estado civil, que nos parece a lo mejor demasiado extensivo para un cliente o para un contacto, pues entonces podemos seleccionar los campos que queramos. Si queremos seleccionar nada más que algunos determinados campos, simplemente haríamos clic aquí, devolveríamos todos estos campos aquí y vamos a seleccionar los que queramos. ¿Cómo lo haríamos? Pues marcamos, por ejemplo, los que nos interesen. Hacemos clic en dirección, que nos va a interesar, y lo pasamos. Hacemos clic en fecha de nacimiento, que nos va a interesar, clic, y lo pasamos. Hacemos clic aquí. Hacemos nombres niños, esto no nos hace falta, no nos interesa. Hacemos clic en ciudad y lo pasamos. Intereses, contactos, sus intereses personales, puede que nos haga falta, hacemos clic y lo pasamos. País o región, puede que nos haga falta, hacemos clic y lo pasamos. Dirección de correo electrónico, ya lo tenemos pasado. Podemos seleccionar varios campos a la vez. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Hacemos clic en un campo, dirección de correo electrónico, pulsamos la tecla control del teclado, no soltamos el dedo de la tecla control del teclado y ahora hacemos clic en los campos que queremos marcar e irán quedando marcados. Campos que nos interesen. Por ejemplo, el número de fax nos interesa, hacemos clic, queda marcado. Sigo manteniendo el dedo puesto en la tecla control del teclado. Hago clic en nombre y quedará marcado. Sigo manteniendo el dedo en la tecla control del teclado, no he quitado el dedo en ningún momento y pulso en apellido y hago clic en apellido y ya se me queda marcado. Ahora voy a soltar la tecla control del teclado y veis que aquí todo esto me ha quedado marcado y si hago clic aquí, ¡zas!, todos estos campos se me pasan de manera automática. Como son muchos, no se ven, hay que darle a la barrita de desplazamiento. Voy a marcar algunas cosas más, como el número móvil, notas, número de teléfono, foto no nos va a hacer falta de momento, saludo, voy a seguir bajando abajo, el nombre del cónyuge y el cargo, y el estado o provincia. Ya tengo esto marcado, lo he hecho con la tecla control, como he hecho antes, y le voy a dar aquí para pasar. Y tengo una base de datos que ya estaba creada previamente, pero de la cual solamente voy a pasar determinados campos de la base de datos. Para aquellos que no sepáis lo que es un campo, tendréis que iros al tema anterior en el que ya explicaba, daba una introducción a lo que era una base de datos, que son campos, etc. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, ahora le daríamos a siguiente. Y ahora tendremos la posibilidad de editar los nombres de los campos, por si en este campo no queremos que se llame dirección, sino que tenga otro nombre. Podemos, por ejemplo, dirección casa y cambiaría. Veis que si lo cambio aquí, cambia aquí. Yo esto de momento lo voy a borrar, lo voy a dejar. Podríamos editar el nombre del campo. El tipo de campo, que ya nos liaremos más adelante con los tipos de campos que tenemos disponibles en LibreOffice, que son muy potentes. Esto básicamente nos va a permitir decidir si lo que queremos introducir en este campo es texto o números. Esto ya lo veremos, o fechas, u otro tipo de cosas, eso ya lo veremos más adelante. Entrada requerida es si es absolutamente obligatorio meter algo en ese campo. Si no es absolutamente obligatorio, lo podemos dejar en blanco, le decimos que no. Normalmente siempre vamos a dejar las entradas requeridas en no, excepto en algún caso determinado, que también lo veremos más adelante. Y luego la longitud del campo. La longitud es el número de caracteres que se van a poder introducir en ese campo. En este sentido, yo soy de la escuela antigua, de la escuela del ZX Spectrum, el Commodore y el MSX.
en las que los programadores no tenían apenas memoria en las computadoras, no esas bestialidades y burralidades que hay hoy de tener 16 GB de RAM o de tener 32 GB de RAM o 64 GB de RAM, que cada vez la RAM es más barata y sale más mejor de precio. Y antiguamente solamente había unos pocos kilobytes, los ordenadores eran calculadoras de bolsillo y los programadores cuando hacían programas los afinaban bastante. Si metes una longitud bestialmente, burralmente enorme, lo que pasará es que la base de datos pues, funcionará, pero no será eficiente, será lenta. Y hombre, a lo mejor tu equipo, que es muy potente, se la come y funciona bien. Pero bases de datos que son muy pesadas, que no son eficientes, es como cuando una persona no está en el peso correcto, pues no puede hacer deporte tan bien, en fin, tiene problemas, ¿no? Lo ideal es tener tu peso correcto y para una base de datos, no me gusta poner este ejemplo, pero bueno, pero es que es lo único que se me ocurre. Lo ideal para una base de datos es que esté a la línea, es decir, que esté en su tamaño perfecto. Porque si tiene una longitud muy grande de caracteres, lo que va a pasar es que a la hora de hacer búsquedas será más lenta. Claro, a lo mejor son unos segundos, pero o menos de décimas, o son décimas de segundo, pero si ya trabajamos en entornos corporativos, en entornos de red, interesa optimizar las bases de datos lo mejor posible, ¿vale? Así que vamos a ponerle una dieta y vamos a hacerla correctamente. Vamos a ponerle con la longitud que nosotros creamos. Si pensamos que 200 caracteres es correcto para la dirección, lo vamos a mantener, pero si pensamos que es demasiado, no pasa nada por quitarle 50 y ponerle 150, o por quitarle 100 y dejarle 100, ¿de acuerdo? Esto es algo que tenemos que hacerlo. Y lo mismo pasaría con los demás campos. Si hago clic en fecha de nacimiento, podría cambiar el nombre del campo, el tipo de campo, si la entrada es requerida, en ciudad lo mismo. Podría cambiar el nombre del campo, el tipo del campo, la entrada requerida, la longitud, todo. Con el número móvil exactamente igual. Aquí vemos que el número móvil es texto. Podemos preguntarnos por qué han seleccionado texto. Bueno, pues porque algunas veces cuando se meten los números de móviles o por ejemplo los números de fax, se utilizan textos porque ponemos un paréntesis, ponemos un guión, por ejemplo. En los códigos postales también algunas veces se puede utilizar texto, ¿de acuerdo? Entonces han querido poner normalmente texto. Si hacemos clic aquí, ¿de acuerdo? Y bajamos con el cursor, vemos cómo se va desplazando la base de datos. Vamos desplazándonos por la base de datos. Vemos, por ejemplo, en notas, que tenemos un tipo de campo, que es long varchar, que es otro tipo de campo de base de datos, que ya explicaremos cada campo para qué sirve. Número de teléfono, todo tienen como texto, ¿vale? Porque así nos van a permitir meter texto y números en el mismo campo. Cuando nosotros seleccionamos número en un campo, como por ejemplo integer, cuando nosotros seleccionamos números significa que nada más que podemos meter números en ese campo. Pero cuando seleccionamos texto significa que podemos meter números y texto. Con lo cual, si para los números de teléfono vamos a tener que seleccionar texto, porque muchas veces vamos a meter un paréntesis para indicar un prefijo, o vamos a tener que poner un guión para separar algunos números de un área o de un código de identificación. Por eso normalmente se suele poner texto. ¿De acuerdo? Bien, entendido ya esto, si nos vamos a siguiente, tenemos siempre que marcar crear una clave principal, que una clave principal es absolutamente fundamental, ¿vale? ¿Qué es una clave principal? Imagínate que tú tienes una tabla y tú vas metiendo cosas en esa tabla. Cada línea de la tabla es un registro de la tabla y la clave es el número de registro. Es decir, tú vas a crear una tabla y lo primero que metas, nombre, dirección, teléfono, será el registro 1. Lo siguiente que metas, nombre, dirección, será el registro 2, y luego el 3, y luego el 4, y luego el 5, y luego el 6. Eso es la clave principal, es el campo de clave principal. Por eso siempre hay que crear una clave principal. Y yo recomiendo marcar autovalor. ¿Por qué? Porque normalmente ese registro se va a incrementar de manera automática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y va a ir automático. Podrías no marcar autovalor. Si no marcas autovalor, significa que tú vas a querer meter ese número, pero yo no lo recomiendo. Yo prefiero marcar autovalor. Puede que haya casos concretos en los que no queráis el autovalor y prefiráis meterlo, ¿vale? A mano. Pero de momento yo voy a marcar autovalor. Como esto es una introducción general, vamos a verlo. Posteriormente ya crearemos una base de datos concreta e inclusive dejo la puerta abierta para hacer nuevos tutoriales sobre creación de bases de datos con entornos más concretos y
momentos en los que a lo mejor no queramos crear un autovalor, ¿vale? Pero de momento vamos a ir a lo principal, ¿eh? Vamos a dejar marcado crear una clave principal y vamos a dejar marcado autovalor. Le damos a siguiente. ¿Qué nombre desea para la tabla? Recordemos que a mí me gustaba una buena notación y yo cuando creo tablas o consultas o lo que sea siempre le indico primero tabla guión contactos, ¿vale? Porque si no, si nada más que dejo esta parte, contactos, luego ya cuando esté trabajando con esto, ya no sé si estoy trabajando con tablas, con consultas, sí. LibreOffice vemos que aquí en la parte izquierda lo organiza todo muy bien. Aquí irían las tablas, aquí las consultas, aquí los formularios, aquí los informes. Pero me gusta utilizar, soy maniático en ese sentido y meticuloso. Me gusta utilizar una notación correcta, ¿de acuerdo? Así que voy a escribir tabla, guión contactos, ¿eh? Y nos pregunta qué quiere hacer a continuación. Insertar datos inmediatamente, modificar el diseño de la tabla o crear un formulario basado en esta tabla. Nosotros vamos a ir directamente a insertar datos inmediatamente porque no vamos a trabajar con formularios ahora, ni tampoco vamos a modificar el diseño. Ya lo hemos estado tocando antes. Le damos a finalizar. Y automáticamente ya tenemos la tabla contactos creados. Vemos que si nos vamos a consultas no tenemos nada, si nos vamos a formularios no tenemos nada porque no hemos hecho nada, y si nos vamos a informes no tenemos nada en informes porque no hemos hecho nada, ¿eh? Si me voy a tablas sí que tengo la tabla contactos y como veis he realizado una buena anotación y la tengo perfectamente identificada. Bien, voy a hacer clic aquí en la tabla contactos y veríamos que ya tenemos la tabla contactos creada, ¿eh? Y vemos una serie de campos. El ID, que es la clave principal, que es este campo, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos campos como dirección, fecha de nacimiento, ciudad, intereses, contactos, país o región, dirección de correo electrónico, número de fax, nombre, apellido, número móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo hemos creado, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que ya hemos hecho esto, estaríamos en la capacidad de poder introducir datos de la base de datos, ¿de acuerdo? Pero yo de momento voy a cerrar esta ventana y voy a editar esta tabla, por si quisiera cambiar los campos de esta tabla. Para editarla simplemente tendría que hacer clic en ella, botón derecho del ratón y me iría a editar. Y aquí tendría una vista diferente en la que podría modificar los campos de esta tabla. Por ejemplo, el campo dirección, si hago clic aquí podría cambiarle el nombre. ¿Veis que puedo escribir cosas? Voy a borrarlo. Podría cambiar el nombre y si hago clic aquí podría elegir el tipo de variable, es decir, el tipo de campo que es. Si es texto, si es decimal, si es entero, etc. Y aquí podría poner inclusive unas notas que me digan o que me ayuden a identificar para qué es este campo. Aquí podría poner dirección del contacto, por ejemplo, y ya está, ¿eh? Una manera cómoda y a la vieja usanza y a la vieja escuela de desplazarse por los campos de base de datos es pulsando la tecla tabulador. Si yo pulso la tecla tabulador, voy avanzando por los campos, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir, pulsando la tecla tabulador del teclado, ir avanzando antes que haciendo clic aquí o allí o allí. Bien, una vez que ya tengo hecho esto, por ejemplo, si yo me voy aquí a dirección, vemos que aquí abajo tengo propiedades del campo que puedo cambiar, entrada requerida. Veo que la longitud serán de unos 200 caracteres. Podría meterle ya un valor predeterminado y podría cambiar inclusive su formato si hago clic aquí, ¿de acuerdo? Y me podría permitir dónde se alinea este campo, si a la izquierda o hacia la derecha, y qué formato tiene, si es de texto, si el español es español de España, etcétera, Si fueran de números, si hubiera metido números, podría meter decimales, ceros a la izquierda, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a darle a cancelar, voy a darle a cerrar aquí, no voy a modificar, voy a decirle que no porque no quiero guardar estos datos, ¿de acuerdo? Y en principio ya habéis visto una introducción general a lo que es crear una tabla de base, una base de datos, la tabla de una base de datos con el asistente. Ahora vamos a concentrarnos en crear una tabla concreta para un caso determinado, en este caso sería una tabla de clientes, vamos a crear una tabla de clientes, una tabla sencilla, pero con la que vamos a aprender a introducir datos en la tabla y a crear la tabla desde cero, diseñarla y planearla. Y también vamos a trabajar y a explicar perfectamente cómo se crea una tabla explicando cada tipo de campo en detalle y en profundidad
que se puede tener en cuenta y que se puede utilizar para la creación de tablas en LibreOffice.